También tuvo la responsabilidad, porque siempre la responsabilidad. Por muchos años que llevemos, cada vez que te toca el domingo ya no duerme uno tranquilamente. Cuando uno tiene que predicar el domingo, por muchos años, ya el del sábado al domingo ya está con esos nervios, ¿verdad?, en el sentido de la responsabilidad que pesa de tener que predicar la palabra. Teníamos el mensaje del domingo pasado, la presentación oficial del rey a su capital, a Jerusalén. Veíamos la entrada triunfal en Jerusalén y dábamos deberes para todos, especialmente de que leyésemos lo que es la pasión de Jesús. Pasión de Jesús leído en la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que es esos capítulos tan magistral para, hermanos, decíamos, conocer de primera mano, hermanos, que no vengan con milongas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un creyente debe estar formado en la palabra de Dios. Y a mí me gusta decir de lo que dice y de lo que no dice. De lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice la palabra de Dios. Esas dos facetas esenciales para el creyente de nuevamente vivir la entrada triunfal, la pasión de Jesús, la muerte, y hoy hablaremos acerca de la resurrección. Había una frase que me entristeció un poco, ¿no?, en estos días con motivo de las lluvias, que decía así: bueno, pues hoy domingo, decían, de resurrección termina. Ya termina la Semana Santa y ya nos iremos preparando para el año que viene. Y me entristece, ¿verdad? Nosotros como creyentes, ¿qué contestamos? Pues contestamos lo que se dice una otra vez, no solamente una Semana Santa, sino que el creyente debe llevar una vida santa diaria. ¿Os dais cuenta? El creyente no una Semana Santa, sino una vida santa todo el año para el Señor. El título que le vamos a poner al mensaje de hoy es El triunfo del Rey en la resurrección. Para ello vamos a leer otra vez el Evangelio de Marcos y lo vamos a hacer empezando en el versículo 42. Marcos 15, 42 dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, del Sabbat, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, valerosamente, a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciéndole venir al centurión, le preguntó en persona si ya estaba muerto Jesús. E informado por el centurión y asegurado, dio entonces el cuerpo a José. Si no, no se lo da. El cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, las mujeres: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Señor, gracias te damos. Y antes de exponer tu palabra con temor y temblor, nos presentamos delante de ti, para que tú seas el que dirijas, Señor, el mensaje de esta mañana. Por el poder de tu Espíritu Santo, queremos proclamar que Jesús murió
pero que Jesús resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como hemos dicho, ¿verdad?, los 4 evangelios nos presentan primeramente esa entrada triunfal. Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, salva ya, te rogamos. Bendito el que viene en el nombre de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Esos mismos, horas después, iban a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícate. Las mismas personas. Y los 4 evangelios nos presentan una escena desoladora, desgarradora, la crucifixión de Jesús. Pensada, analizada para la tortura. El reo, el que era sentenciado a morir en la cruz, debía de ir sufriendo poco a poco. No era una muerte rápida, que la había, sino que los crucificados estaban pensados por el Imperio Romano, aunque fueron los inventores los persas, de poder tenerlos en la cruz, si era posible, días. Depende cada reo, pero estaba pensado para que estuviesen en la cruz con agonía, sufriendo todas las horas posibles, para dar escarmiento de que el Imperio Romano dominaba y gobernaba. Jesús estuvo en la cruz 6 horas. Fue crucificado a la hora tercia, a la hora tercera, como nos dice, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, a las 12 de la mañana, a mediodía, hubo tinieblas, el sol se oscureció, y a las 3 de la tarde, a la hora novena, expiró, gritando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El triunfo del Rey en la resurrección. Y han pasado 20 siglos. Y los creyentes, como en el día de hoy, vamos diciendo, y debéis de haciéndolo los que venís detrás, el mensaje esencial del Evangelio. Es crucial, hermanos. Cristo resucitó de entre los muertos. Anunciamos con voz clara y afirmamos y creemos firmemente: Cristo murió y al tercer día resucitó tal como Él lo había anunciado en varias ocasiones durante su ministerio. Resucitó. No es un hombre más. Estos días atrás me lo decían personas, ¿verdad? Bueno, fue una persona buena, religiosa, pacifista, y para todos los gustos, según el color político que le interese, revolucionario, llámalo como quieras, que durante 20 siglos han querido desbaratarlo, destruir y eliminar, borrar acerca de la resurrección de Jesús. A muchos de los cristianos, entre comillas, que hoy se llaman cristianos, podéis preguntarle de verdad, seriamente: ¿tú crees en la resurrección de Jesús? Hablo a las personas que se llaman cristianas, entre comillas. Hablo a aquellas personas que creen en Dios. Preguntarle, por favor, seriamente, si ellos creen firmemente en la resurrección de Jesús. Y añadimos: ¿y tú crees que un día va a resucitar también? ¿O crees que aquí se acaba todo? Son 2 preguntas esenciales que debemos de hacerlo claramente a las personas que se llaman cristianas, si creen primeramente que Jesús resucitó, ellas, si lo creen firmemente, y si hay algo después de que ellas mueran. Daros cuenta que esto no es nuevo. Hay un versículo en Hechos, capítulo 17, versículo 32. Pablo en Atenas, la cuna, de la cultura griega, ¿verdad?, en Atenas, donde las personas religiosas, filósofos, pensadores, había epicúreos, estoicos, cuando oyeron a Pablo, que Pablo era una persona culta, no era un pelagatos, una persona culta, instruida, dice en Hechos capítulo 17, 32, es clave este versículo, hermano. Dice, pero cuando oyeron, ¿qué es lo que oyeron?
En el mensaje que estaba dando el apóstol Pablo dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, esas personas cultas, se burlaban. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaban. Pero hombre, Pablo, tú que has estado en los pies de Gamaliel, tú que te conocemos, tu estudio, tu currículum, el apóstol Pablo, tú que has estado instruido con todos tus títulos, y cuando en su predicación, podéis verlo en Hechos capítulo 17, llega el momento culminante, por cierto que a Pablo no se le olvidaba nunca, de resaltar la muerte y la resurrección de Jesús. Podéis mirarlo desde Hechos. ¿Cuál era lo esencial, la estructura del mensaje del Evangelio que debemos de escudriñar? ¿Cuáles son los cimientos del Evangelio? Se burlaban. Estos pensadores, estos filósofos, ¿verdad? Estas personas cultas. Ya te oiremos otra vez. ¿Os suena algo? Por eso decía, ¿os suena algo? Los 4 evangelios nos narran las narraciones que describen minuciosamente la resurrección. Comienza con la visita, que la hemos podido escuchar en esta mañana también, el sepulcro de las primeras horas. Estas mujeres están esperando, no había luces, no hay faroles, están esperando que salga el sol. No hace tanto en España. Los que trabajaban en el campo estaban en casa desayunando, esperando ¿a qué? A que empezase a lucir, a hacerse de día para salir a trabajar. De hecho, hay un dicho en España que dice, trabaja de sol a sol. De ahí viene, de sol a sol. Empieza a amanecer, salgo a trabajar. Se va oscureciendo, nos vamos para casa. Así diariamente, la hora que se ha trabajado en este país durante mucho tiempo. La estructura del mensaje que queremos dar para en esta mañana con la ayuda del Señor. La estructura, primero, la veracidad de su muerte. No hablemos de resurrección si no creemos la muerte, porque entonces no es resurrección. La veracidad de su muerte, de Jesús, y la veracidad de su resurrección. Primero iremos viendo, ¿verdad?, la veracidad de su muerte. Por eso digo que hay que leer minuciosamente lo que el Evangelio dice acerca de la pasión de Jesús y de su muerte. Primero, por sus propios verdugos, por sus propios, el imperio romano, que es el que podía hacer la ejecución en cruz, no los judíos. Los judíos no podían hacerlo. Tenían otra clase por motivos religiosos, como lapidar, apedrear, pero no en cuanto a la crucifixión de Jesús. Nos dice en Marcos capítulo 15, versículo 25, en la hora tercera o tercia, cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. Nos dice el texto que en Juan capítulo 19, vamos a ir haciendo un resumen de viendo todos estos relatos de los 4 evangelios, y en Juan capítulo 19, versículo 31, nos dice el evangelista Juan que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, finalizaba el día a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche. Comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y era el sabbat, el día de reposo, tenían que agilizar. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Rogaron a Pilato, el que tenía la autoridad de poder hacerlo o no hacerlo, que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿quién le vio ya muerto? Hay que hacer preguntas. ¿Quién le vio ya muerto a Jesús? Los soldados romanos. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, que Juan da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad.
para que vosotros también creáis. Él sirvió como notario, el evangelista Juan, acerca de lo que pudo ver, porque estaba cerca de la cruz. Él también, Juan, estaba cerca de la cruz. Nos dice el versículo 32 que vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que fue traspasado con una lanza. ¿Quebraron las piernas? ¿Para qué? No hemos dicho esto. Para adelantar su muerte. Yo estaba viendo algunas cosas que se puede ver acerca de las herramientas que llevaban los soldados. Eran soldados profesionales, entre ellos, como en todo el ejército, de muchas fases, y estaban los preparados para la crucifixión, que no tenían que ver con los que estaban patrullando y haciendo otras labores, como buen ejército organizado que estaba el Imperio Romano, totalmente organizado. Y dentro de ellos había estos soldados que su especialidad era en crucificar a los reos, a los que tenían que ser crucificados, desde que eran clavados con clavos hasta que muriesen, custodiándoles en guardia. Allí no se acercaba nadie sin su permiso, Estaban totalmente en guardia, protegiendo y, sobre todo, que no hubiera ningún tipo de desorden público. Y lo que hacían es unos mazos, yo lo he visto por internet, llevaban unos mazos parecidos a lo que son el bate de béisbol. ¿Sabéis? Este deporte americano lo llevaban allí, con todo lo que había, y daban unos golpes tremendos, sobre todo a la tibia y el peroné. Fuerte, que es donde sujetaban a los que estaban crucificados. Al romper los huesos de la tibia y el peroné, quedaban descolgados, no tenían fuerza y eran asfixiados. Falta de oxígeno. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que estaba ya muerto, pero nos dice el texto que con una lanza fue traspasado, ¿verdad?, el costado. Le remachó, por si acaso. No le quebraron ningún hueso, luego veremos la profecía que se cumplió, el Salmo 34, versículo 20, pero nos dice el texto que este soldado con la lanza, nos dice el 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Yo me da cosa de hablar teniendo una doctora aquí delante de mí y algunos profesionales sanitarios, qué sé yo de sanidad, aunque de fútbol y de sanidad parece que entendemos todo el mundo, yo no sé por qué. Según dicen los especialistas, me he asegurado y he copiado de que parte del pleura, ¿verdad?, pues fue traspasado y efectivamente no salió sangre a borbotones, porque una persona que está viva, si tú le lanceas con la lanza, pues lógicamente sale sangre porque está viva, o muerto ya no. Recién muerto puede salir otra serie de líquidos que no lo sé, pero según nos dice, ¿verdad?, pues esto es verdad. Científicamente, incluso personas no creyentes dan fe a lo que nos dice el texto bíblico. Y se cumplió, ¿verdad?, la profecía del Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Como cordero pascual, no debía de tener ningún hueso roto. Y se cumplió la profecía así en el Cordero de Dios, que era la persona de Jesús. Como sabía, el Cordero tenía que ser sin defecto. Por lo tanto, fue remachado con esa lanza y había dejado ya de bombear el corazón, si no hubiese salido sangre a borbotones. Y se cumplió también el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, en el cual dirá, y todavía esta profecía tiene que cumplirse para los que rechacen al Señor. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Habrá señal en sus manos, en los clavos de Jesús. Y también la señal del costado de la lanza, donde fue remachado por aquel soldado.
Por lo tanto, la veracidad de la muerte de Jesús por sus propios verdugos, en cuanto a aquel soldado con la lanza que le dio en el costado, le abrió el costado. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús también, hay que asegurarse de que estaba muerto. Yo llevo también a Marcos capítulo 15, que hemos leído, versículo 43, Evangelio de Marcos capítulo 15, que estamos antes, vamos viendo lo que la palabra de Dios dice, porque quiero que sea la misma palabra la que hable y tenga autoridad para lo que estamos hablando. El versículo 43 dice así, 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró valerosamente, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó y aseguró de que se estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Hemos visto primero la veracidad de su muerte, quebraron sus piernas, también cómo fue remachado con una lanza, aunque a él no le quebraron las piernas, y en tercer lugar vemos cómo fueron a pedir el cuerpo de Jesús y tuvieron que ir a Pilato, el mismo que se lavó las manos, el mismo gobernador de romano que firmó para que fuese crucificado. Ahora tenían que ir otra vez a donde se encontraba Poncio Pilato, gobernador romano, para pedir su cuerpo. Y José, nos dice, de Arimatea, entró osadamente. No quiere decir que entró como el que entra por su casa. Venga, entro aquí, oye, que está aquí, pero no te cueles. No. No, señor. Y menos Pilato, donde había guardia romana. Y ahí no entraba nadie, ni salía sin el permiso de los centinelas, de los soldados. Cuando leemos el texto de que entró osadamente, entró valerosamente, no quiere decir que incumplió la normativa. No. Aquí la idea es que tiene la idea fácil. La tenía clara, muy clara. Voy a pedir el cuerpo de Jesús. Y pidió cita a la entrada donde había soldados. Y los soldados pasaron al siguiente, hasta donde estaba el gobernador romano. Y cuando le informaron que era José de Arimatea, le hizo entrar, si no, no entra. Y ante Pilato, haciéndole entrar a su despacho donde él tenía, pidió osadamente, valerosamente, vengo a pedir el cuerpo de Jesús. Y Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, no antes. Empezaron a crucificar a Jesús cuando se empezó a hacer de día. Y todo el texto lo hemos visto con el sepulcro vacío, todo aceleradamente. Y dice el texto que se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió Poncio Pilato? ¿Por qué? Porque llevaba pocas horas y no esperaba. Y para poder dar el cuerpo a José de Arimatea, ¿qué tuvo que hacer el gobernador romano? ¿Qué hizo? No nos dice el nombre del centurión, no un soldado, al centurión, al responsable de la guardia romana, el responsable que crucificaron a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel centurión? ¿Cómo se llamaría el centurión? Pues no lo sé, ¿cómo se llamaba? Buscadlo y me lo traéis aquí. ¿Dónde está fulanito? Y va al despacho, va donde tenía la recepción Pilato. Y le hace una pregunta muy clara, ¿verdad? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó cara a cara. Hubo un careo. Hubo una pregunta en persona, no a terceras. Mientras el centurión no llegó al despacho de Pilato, Pilato no entrega el cuerpo. Y llegó el centurión romano y le hizo una pregunta, ¿verdad? Le preguntó si ya estaba muerto. Este José de Arimatea viene a pedir el cuerpo. ¿Tú qué dices como responsable?
te quiero oír. Y el centurión allí firme delante de su gobernador, su superior, ese centurión, que no era cualquiera, dijo: yo certifico de que Jesús de Nazaret ha muerto en la cruz. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Antes, no. Algunos dicen que tuvo que firmar también. Eso es como cuando alguien fallece en el hospital, el funerario no se lleva el cadáver sin que firme un médico. Es así, ¿verdad? Si no firma, te quedas esperando. Pues mira, el médico no está, te esperas hasta que certifique su defunción. Mientras tanto, nanay. En ese sentido, hermanos, veracidad de su muerte, hay que saber bien los creyentes lo que decimos. Luego diremos a los que dicen que no murió. Hay que tener base bíblica para todo esto. E hiciendo venir, el centurión dio el cuerpo de Jesús. Vaya madrugada, ¿verdad? Aquí le llaman la madrugada. Aquí en Andalucía en muchos sitios, ¿verdad? El Viernes Santo, la madrugada. Jesús orando con sus discípulos en Getsemaní. Quiero que vengáis conmigo. En esta ocasión Jesús no se va solo a orar, no. En esta ocasión en Getsemaní pide el arropo, pide la compañía de su íntimo. Quiero que estéis a mi lado. Esa es la clave de Getsemaní. Orad, velad conmigo. Y se duermen. Estaban cansados. La traición de un amigo, uno de los 12, Judas Iscariote, por 30 miserables monedas de plata, lo vende a su maestro. Algunos dicen que el precio de un esclavo, cuando moría sin ningún tipo de accidente con otro, según los historiadores, dice eso valía un esclavo que si moría era prestado a otro y moría de manera desafortunada, pues pagaba por el servicio que había hecho a su dueño 30 monedas aproximadamente, el precio de un esclavo, que si moría de muerte natural. La negación de tres veces de Pedro: no le conozco. El que iba a dar su vida: no le conozco. Jura, maldice. ¿Os acordáis en el patio de Caifás? Herodes, en aquel patio, le viste de rey y le menosprecia. La palabra menosprecia, hermanos. ¿Sabe lo que es menospreciar, no? El menosprecio cuando alguien le dice: no vales para nada, no vales para nada, eres un estorbo. Le menosprecia. Y lo viste. Y le dice también: haznos algún milagrito. Estaría aburrido Herodes, sin duda. Aburrido. Mira, hemos escuchado que hacen milagros. Haznos aquí algo, como el que hace malabares, ¿verdad? Y hace magia. Haznos aquí algún milagrito. También los latigazos que tuvo, esa corona de espinas, no una estampita de espinas, ¿eh? Algunas fotos te ponen una estampita, ¿no? Era como un gorro de moto, con la espina de un rosal que era clavado entero en la sien de Jesús. He visto también, podéis ver algunas fotos, cómo era la corona de espinas, parecido a un casco, metido en su sien. Y así podíamos, más aparte los latigazos, ¿verdad? Con esas tiras que había de cuero, con las puntas, ¿verdad? De plomo y también de huesos de animales, también donde eran incrustados también de huesos duros para poder así golpear a Jesús. Bien, hemos visto la veracidad de su muerte. Para los que dicen: es que Jesús no murió. Leerle los textos que hemos visto, hombre. No, Jesús, un desmayo. Leed los textos, por favor, que he dicho. Y hay más acerca de la veracidad de la muerte de Jesús. Ahora vamos a ver la veracidad de su resurrección también. Juan 20, Juan capítulo 20, nos dice el texto sagrado:
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Y yo le hago una pregunta al texto. ¿Qué fue lo que hizo que se asomó al sepulcro, vio y le hizo creer? Nos dice el texto, ¿verdad?, que vio los lienzos envueltos. Y el texto nos sugiere que estaba la ausencia del cuerpo de Jesús, aunque no estaba el cuerpo de Jesús, pero estaban los lienzos puestos de igual manera. Donde allí era, de alguna manera, lo que hacían con todos los muertos los judíos, algo parecido a lo que hicieron a Lázaro. ¿Y qué es lo que le hicieron? Bueno, pues tenéis que ver también cómo trataban a los cadáveres, a los muertos, los familiares, sus amigos, ¿verdad?, de lo que nos dice el texto. Nos dice el capítulo 19, versículo 38, que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo a Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. 100 libras, ¿cuánto equivale? Bueno, pues yo no soy un experto, lo he visto y según dice, aproximadamente 30 kilos de especias, 30 kilos. Me recordaba, ¿verdad?, los que les gustan las infusiones, manzanilla y cosas de esos que huelen tantas cosas, y lo compra a granel. A granel, ¿ves? Los sacos, yo quiero medio kilo, un cuarto. En Granada también lo he visto yo, muchas especias, muchos tés, muchas infusiones, donde a granel lo ponen. Bueno, pues tenían preparado todos estos compuestos, ¿verdad?, para poder así liar con una especie de vendas, ¿verdad?, vendas perfumadas, enrolladas. Y podéis ver lo que hacen con el cadáver, totalmente envolver como un paquete. Con estas especies aromáticas fuertes, enrollarlo totalmente, toda la cabeza y todo eso bien enrollado. Y escuchaba, no sé si vosotros lo visteis, ¿no?, un médico forense le preguntaba, viendo el relato físico, y decía, bueno, si la veracidad de la muerte de Jesús, dice que una persona así hubiese incluso sido asfixiado. De la manera, tú envuelves así, y si no estás muerto del todo, ahí ya te rematan, ¿verdad?, por la serie de vendas que ponían desde la cabeza, lo que los judíos así lo hacían con sus difuntos, envueltos. Bueno, imagino para algunos que estamos dentro del sepulcro, hubiésemos estado presentes en el sepulcro cuando la resurrección, ¿qué hubiésemos visto? Para los que dicen que fue un desmayo, que no murió, se han hecho hasta películas de esto, que no murió Jesús. Una persona que está con las manos juntas, inmovilizadas, por eso se ponen los grilletes, la policía, ¿verdad? Es imposible que tenga los brazos, que pueda movilidad de los brazos. Imposible. En seguridad lo digo, cuando alguien pone grilletes o te presiona las dos manos, imposible moverte. Aunque te esté arrascando, no puedes. Imposible desliarse. Imposible. De la manera que era envuelto el cuerpo. Imposible. Movilizado total. Si queréis movilizar a alguien, las manos a los pies, inmovilizado total. Ya tenéis ahí, ya no se mueve. Si además tenéis los pies y los brazos, imposible. Que se desató dentro del sepulcro. Moverse, inmovilizar, desliarse. Algunos fantasean con eso. Pero sigamos con eso. Jesús le da un desmayo, se desenlía solo, imposible, pero bueno, vamos a ver. Y ahora la piedra, ¿cómo la remueve la piedra? Yo he preguntado y he visto, ¿cuánto pesa la piedra? No podemos ser dogmáticos, pero te lo dicen. ¿Cuánto pesa la piedra? Hacemos la pregunta, ¿cuánto pesaba la piedra? Que era cogida, estaba en rampa y tapaba la entrada. Por eso, las mujeres, dicen las mujeres, imposible. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Por qué? Por el peso que tiene la piedra. Y estuvieran toda la noche sin dormir. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra?
Y estarían toda la noche pensando quién le va a remover la piedra. Y cuando va, la piedra está removida. Sellada, precintada, según dice, aproximadamente, unos 1000 kilos. Y Jesús se desenrolla con todo lo de la cruz, todo lo que tenía, se desenlía solo, era un fuertechón. Y además llega a la puerta y él, esa roca, esa piedra, la moviliza. Y Juan vio los lienzos. ¿Qué lienzo vio? Pues aquí está cuando dice y creyó. Los lienzos estaban totalmente puestos, como había sido enrollado. Pero Jesús había traspasado esos lienzos. Igual que Lázaro. Si no, Lázaro no sale. Y vio y creyó. Los lienzos no habían sido tocados, ni desenrollados, ni manipulados por nadie. Evidencias de su resurrección. Más cosas. El Señor fue visto por personas. Señores, hay personas que lo vieron. Personas testigos oculares. Nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando primero se presenta María. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que les dijo, ¿por qué lloras? Y María, lógicamente, dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y Jesús le dice, María. Y María le reconoce ¿por qué? Por el sonido, por su voz. La voz inconfundible de Jesús. Jesús también se aparece a aquellos 2 hombres que iban a Emaús, ¿verdad? ¿A quién buscáis? A 2 extraños primeramente, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. Él quería que no iba a liberar, otros que pensaban que iba a liberarlo, ¿verdad? Pero Jesús habla con ellos, va a su casa y nos dice en Lucas capítulo 24, 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, entendieron. Cuando Jesús le explica las profecías de lo que se decía acerca de Jesús, acerca de su resurrección. Y en Juan 20, ¿verdad? Cuando están sus discípulos. Primeramente 10 y luego 11. Hay 8 días de diferencia. La primera vez que se presenta a sus discípulos en el aposento alto, hay 10, falta 1. Bueno, había menos, porque Judas ya sabéis, Judas Iscariote. Están atemorizados y muertos de miedo en el aposento alto, ¿verdad? Están tristes y espantados, atemorizados. Y Jesús le dice, paz a vosotros. Y luego, nuevamente, 8 días después, nos dice el día exacto, 8 días después, se aparece otra vez a sus discípulos, que en esta ocasión está Tomás, que Tomás es algo que era muy claro, ¿verdad? Uno más, si yo no lo veo, no lo creo. Y mira que le explicarían veces. No 1 ni 2 ni 3. Tomás, si yo no lo veo, no lo creo. Y es cuando tiene ese encuentro, ¿verdad? Ven acá, Tomás, mira mis señales. Mete tu dedo aquí en el orificio de mis manos y de mis pies. Entonces Tomás creyó. Veracidad de su resurrección. Lo vemos también a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles que se nos apuntaba, ¿verdad? Ya discípulos transformados. Habían sido transformados, habían visto cómo Jesús había estado con ellos. Ya sabéis que cuando Jesús resucitó, no fue al cielo, sino que estuvo 40 días. Lo decimos siempre porque hay que entender. Jesús al tercer día resucitó, no ascendió a los cielos. 40 días, 6 semanas aproximadamente, donde estuvo con sus discípulos. Y en Hechos capítulo 15
versículo 26, en el libro de los Hechos, que es maravilloso ver cómo en el mensaje central de sus discípulos estaba acerca de la resurrección. Versículo 26, capítulo 15, versículo 26, dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo está en el contexto de Pablo y Bernabé ante el concilio en Jerusalén, donde exponen, ¿verdad?, acerca de la predicación de Jesús y su eje central, ¿verdad? Han dado su vida, se dicen de ellos, hermanos, su vida. Uno no da la vida por un espejismo. Uno no da su vida por un farsante. Uno no da su vida por un embustero. Uno no da su vida por alguien que dice que ha resucitado y es mentira. Uno no da su vida por alguien que ha sido robado, llevado el cuerpo. Uno no da su vida, sino que tienen el poder del Señor para poder con toda su energía decir que Jesús vive. Otro es el caso de Santiago, Jacobo, ¿verdad?, hermano de Jesús. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Al principio de su ministerio, ni siquiera sus hermanos. Por cierto, hermanos de sangre. Jesús tuvo hermanos. María tuvo más hijos. Yo sé que quizá alguien que me esté escuchando se puede sorprender, pero yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Y lo digo con toda reverencia, pero con toda contundencia, ante la autoridad de la palabra de Dios. Y tengo que decirlo, que Jesús tuvo más hermanos de sangre, ¿verdad? Y uno de ellos fue Jacobo, fue Santiago. Mas ahora Cristo ha resucitado. Terminó hoy la Semana Santa. ¿Qué decimos? ¿Hasta el año que viene? No. Los creyentes en Cristo Jesús queremos llevar todo el año una vida santa. Y queremos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es que Jesús resucitó de entre los muertos. Y además añado, capítulo 15 de 1 Corintios, ¿qué dice? Que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco un día resucitaremos. Y hago una pregunta a las personas que están aquí en la iglesia, aquí en la capilla, y hago una pregunta a los que estén escuchando el audio también. ¿Tú crees que un día va a haber resurrección de entre los muertos? ¿Lo crees firmemente? Pues si crees que Jesús resucitó de entre los muertos, para los creyentes en Cristo Jesús, un día también resucitaremos. Yo con toda seguridad voy a poder ver a mis seres queridos que han sido creyentes en el Señor. Lo creo con toda seguridad. Y sé, y os puedo decir en primera persona, que si yo un día fallezco, me enterráis, yo sé a dónde voy. Y sé lo que me espera. Y lo digo públicamente aquí. Tengo la seguridad plena en Cristo Jesús. No porque sea muy bueno. No porque sea muy buena persona. No porque haya hecho muchas cosas. Sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Amén. Que a Él sea la gloria, hermanos. Y dentro de nuestro Evangelio no olvidemos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, gracias te damos porque